9 minutos de la mañana, de primera hacia las parlamentarias. Ricardo Sánchez, actualmente diputado a la Asamblea Nacional, candidato a la reelección, sigue con nosotros, diputado. Lo primero que uno quiere saber es cómo fue ese cambio de Ricardo Sánchez pasar de ser el suplente de María Corina Machado ahora a ser integrante y candidato del Gran Polo Patriótico, es decir, del chavismo. Sí, bueno, lo primero que hay que decir, Gabriel, es que en principio nosotros queremos manifestar pues, el reconocimiento y el agradecimiento a la dirección del Gran Polo Patriótico por el voto de confianza que nos está dando, no solamente a Ricardo Sánchez, sino a Alianza para el Cambio, una organización emergente, y por supuesto que no solamente tiene diputados en la Asamblea Nacional, sino que tiene dirigentes a lo largo y ancho del país, que sin duda alguna se han venido sumando a este esfuerzo, que como lo decía el presidente Nicolás Maduro, una campaña admirable de cara a lo que va a significar pues, el triunfo, que sin duda alguna tendremos el próximo 6 de diciembre. Por supuesto, lo otro que hay que poner de manifiesto es que este espacio o esta coincidencia, esta alianza afectiva que se construyó previo a la alianza perfecta, no fue un día para otro. En el camino, recuerda que ya nosotros hace ya casi 3 años nos retiramos de la Mesa de la Unidad y en el camino fuimos construyendo una sintonía, fuimos construyendo las coincidencias, fuimos construyendo los elementos que nos ponían en sintonía de cara al pueblo venezolano y que por supuesto cada día más nos alejan de un proyecto que, como lo decíamos ayer en otra entrevista, hoy nada nuevo tiene que decirle al país y ofrecen precisamente lo que en 5 años no cumplieron en el Parlamento, que es el proyecto de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros, sin duda alguna, nos sumamos a un proyecto que aporta el tema de las soluciones. Y en el camino nos fuimos decantando sobre lo que significaron las posiciones. Podemos recordar, Gabriel, aquí lo que pasó, por ejemplo, cuando el decreto infame del presidente Barack Obama. Mientras que nosotros nos sumamos en respaldo del pueblo venezolano frente a la amenaza hacia nuestro pueblo, frente a la amenaza de nuestro país, veíamos que diputados de la Mesa de la Unidad no solamente lo apoyaban, sino muchos de ellos lo promovieron. Cuando aquí, por ejemplo, vimos la amenaza que significó la ExxonMobil en nuestro territorio Esequibo, vimos que muchos diputados de la Mesa de la Unión solamente lo promovieron, sino que algunos incluso se fueron a Guyana a declarar y apoyarlo. Y por el contrario, nosotros siempre estuvimos en sintonía con el pueblo venezolano. Claro, diputado, y es precisamente esa playa de coincidencia las que nos hacen hoy, previo a lo que va a significar este proceso de elecciones parlamentarias, donde las opciones son muy claras, Gabriel. Hoy nuestro país claramente está siendo amenazado desde dentro y de fuera, y frente a eso nosotros no podemos ser indiferentes. Claro, diputado, pero si también nosotros echamos un poco más atrás en el tiempo, no solo al decreto de Barack Obama o al del caso por el Esequibo con Guyana, sino mucho más atrás. Estamos hablando, por ejemplo, año 2007. Usted hoy coincide en la misma silla, en la misma tarjeta, con factores que usted adversaba en el pasado. Nos referimos que usted se refería al presidente Hugo Chávez como un presidente represor, decía que atentó contra las libertades de los venezolanos cuando usted formó parte de ese grupo de protagonistas que fueron en contra de lo que fuera la reforma constitucional, las enmiendas que se proponían, y ahora está compartiendo con las personas que levantan banderas por esas ideas que usted combatía en el año 2007. Sí, fíjate, lo que sí es importante poner de manifiesto es que uno no puede estar equivocado toda la vida. Y creo que el ánimo de la ratificación, que es el espacio de coincidencias que nuestra generación, pues en este proceso, viene a coincidir con la fila del pueblo patriótico, se concatena con el tema de avanzar en lo que significa las coincidencias y sintonizar el dial del pueblo venezolano. Es decir, reconoce que usted estaba equivocado en el año 2007 cuando combatió. Reconocemos que estuvimos equivocados, como en su momento estuvo equivocado, por ejemplo, aquella generación que se fue a las montañas a asumir la posición desde la guerrilla, por ejemplo, para la toma del poder. Reconocemos que estuvimos equivocados, tal vez como en su momento la toma del poder, el presidente Chávez la planteó, por ejemplo, desde una insurrección militar y después encontró el camino democrático para llegar al poder como efectivamente lo hizo. Nosotros no nos estamos negando a nuestro pasado, Gabriel. Nosotros nunca hemos negado nuestro pasado. En el camino nosotros hemos encontrado nuevas coincidencias y ese camino de la ratificación, como le decíamos ayer, por ejemplo, nuestra agencia no está cambiando, solo estamos rectificando el rumbo para reencontrarnos con la sintonización del diario de la gente. Entonces se arrepiente de no haber apoyado al presidente Hugo Chávez, perdón. ¿Se arrepiente usted de no haber apoyado al presidente Hugo Chávez en su momento? Como la inmensa mayoría de los venezolanos, que hoy sin duda alguna ven en el legado del presidente Hugo Chávez la posibilidad de reencontrarse en las causas de la gran mayoría de los venezolanos. Hoy cuando veíamos, por ejemplo, nosotros recientemente en la última campaña presidencial, que por ejemplo el candidato de la Mesa de la Unidad, Enrique Capriles, defendía acérrimamente los proyectos, el legado, las banderas del presidente Hugo Chávez, te demuestra que sin duda alguna, que hoy, hasta el más mezquino de los venezolanos, hoy debe reconocer el legado del presidente Chávez, un proyecto que le permitió la reivindicación a las grandes mayorías que siempre fueron olvidadas, Gabriel. ¿Y usted está satisfecho, diputado, con lo que está pasando actualmente, en este momento país, con el tema económico, con el tema productivo, con el tema de la inseguridad? ¿Cree que en las banderas de este gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro eso pueda cambiar o pueda mejorar? Fíjate, precisamente nuestro apoyo y respaldo
contundente a lo que ha significado esta alianza perfecta, esta alianza por la patria, no niega los problemas que sin duda alguna tiene nuestro pueblo venezolano. Sería poco responsable de nuestra parte decir que en Venezuela estamos viviendo una situación de dificultad en materia económica. Ojo, que no es diferente a la que está viviendo Europa. La diferencia con la que vive Europa es que mientras la crisis en Europa la está pagando en los pueblos, el más humilde, el pueblo menos favorecido, hoy en Venezuela, pese a la crisis que estamos viviendo, se siguen garantizando, por ejemplo, los recursos en la Asamblea Nacional para seguir garantizando las ayudas sociales, por ejemplo, para la pensión de los viejitos, para garantizar los recursos para la educación pública y gratuita. En definitiva, hay un contraste en el modelo, pero además, fíjate con lo que tú tienes que ver con el tema de la inseguridad, que tú sabes que ese tema lo hemos ido trabajando nosotros desde la Asamblea Nacional. Es decir, aquí siempre se ha diagnosticado el gravísimo problema de inseguridad, pero cuando surge una bandera de compromiso, una gestión pública, como por ejemplo la que se está llevando en el marco de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, contundente, derrotando al AMPA y la delincuencia organizada en el terreno, en la calle, entonces vemos del lado hoy de la Mesa de la Unidad, la oferta que nos dicen es respaldar a las bandas organizadas, es respaldar a los criminales que hoy tienen socavando la calidad de vida y la paz de la gente. ¿Ha escuchado usted a dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática decir que respaldan a bandas criminales? Bueno, en principio lo que hemos visto nosotros clara y de plano no han apoyado la Operación para la Liberación del Pueblo. A mí me entristece que en el Estado Miranda, por ejemplo, el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, que por ejemplo tiene una policía, no ha tenido ni la solvencia, ni la voluntad, ni el espíritu de sumarse contundentemente. Si el enemigo es común y nos afecta a todos, que es la inseguridad, ¿por qué no hay la voluntad política del gobernador y de los alcaldes de oposición, por ejemplo, para sumarse a la Operación de la Liberación del Pueblo? Pero además de eso, ¿por qué, por ejemplo, esas organizaciones gubernamentales que nunca fueron a la Cota 905, por ejemplo, cuando la gente era violada, atracada, secuestrada, nunca se solidarizaron con ellos? Y hoy en día, con la iniciativa, entonces hablan de los derechos humanos de los criminales. Entonces, frente a eso hay un contraste de modelo. Porque hoy, por ejemplo, ¿cree usted que ha habido una reacción tardía? Y le hago esta pregunta, diputado, porque usted mismo hace aproximadamente año y medio declaraba sobre el plan desarme a nivel nacional y decía que era necesario trascender la fase llamada por usted mismo como prácticamente de caricatura, en el sentido de esperar que los delincuentes vayan a entregar voluntariamente las armas. Y usted decía que era necesario ir a la fase del ejercicio de la autoridad por parte del Estado para recuperar esas armas. Y además reconocía usted que ya desde hace más de 2 años el Estado ya tenía conocimiento de dónde estaban esas bandas ilegales. Así es. ¿Por qué no se actúa entonces? Y ese es precisamente ese reclamo, esa crítica que nosotros hicimos en su momento, es la que hoy está siendo reivindicada. Cuando, por ejemplo, se pasó el desarme voluntario a un desarme compulsivo como el que está haciendo el ministro González López y todos los cuerpos de seguridad. Por eso, entonces, por ejemplo, le pregunto, en la Cota diputado, 905, por ejemplo, en Ciudad Tuna, porque efectivamente creo que el gran reclamo que estaba haciendo nuestro pueblo era tener a nuestros cuerpos de seguridad, a nuestros policías honestos, que son la gran mayoría, a esos funcionarios que hoy están dando la vida por el pueblo venezolano, que hoy tenemos que reivindicar en el ejercicio de la función pública. Por eso le pregunto entonces, diputado Sánchez, usted que ha trabajado desde hace ya varios años con el tema del plan desarme y de las bandas ilegales, y usted mismo reconocía que desde hace más de 3 años el Estado venezolano, las autoridades tenían el mapa completo de dónde estaban las bandas delictivas. Repetimos, hace 3 años, usted mismo lo decía, ¿por qué 3 años después es cuando apenas se está iniciando el operativo? Mira, yo creo que lo importante es reivindicar la solución al problema. Así como vemos el vaso, ¿lo vemos medio vacío o el vaso lo vemos medio lleno? Yo creo que lo importante es reivindicar las soluciones. Es decir, el problema es el diagnóstico sobre la situación de inseguridad. Cuando se ataca el problema de la inseguridad contundentemente, como nuestro pueblo hoy en todos los estudios de opinión respalda mayoritariamente la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo, entonces hay posiciones mezquinas de no reconocer la actuación de los cuerpos de seguridad. ¿Por qué? Porque lo impulsa Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque hoy la Fuerza del Pueblo Patriótico respalda una iniciativa de esta naturaleza. O sea, el tema es la mezquindad. Bueno, además, según estudios de opinión, la mayoría de los venezolanos así es, casi el 90% de los venezolanos respaldan esa iniciativa. Pero además, hoy, Gabriel, lo importante es poner de manifiesto es cuáles son los modelos que se están a enfrentar de cara al proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Y de cara a ese proceso electoral, diputado, Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña al cual usted pertenece ahora, el comando de campaña Bolívar Chávez, ha dicho esto que vamos a presentar a continuación y que hoy reseña la prensa nacional. En el diario Últimas Noticias, Jorge Rodríguez dijo: los partidos del Gran Polo Patriótico garantizan la paz del país, ratificó la alianza perfecta y la incorporación de 7 nuevas organizaciones. Entre tanto, el diario 2001 presenta el siguiente titular y dice: excluidos de la Mesa de la Unidad Democrática y del PSV montan sus tiendas apartes. En el caso específico del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, hay candidatos de la llamada Marea Socialista, también familiares del entonces ministro Miguel Rodríguez Torres, incluso su padre también ha tenido declaraciones al respecto, grupos disidentes del chavismo. ¿Hay realmente alianza perfecta? Mira, la alianza perfecta está
circunscrita en todo lo que ha significado la postulación en todo el territorio nacional, en todas las 87 circunscripciones y en las 23 entidades federales del país, una alianza perfecta en torno a lo que ha significado esta alianza por la patria. Fíjate lo que tú decías, por ejemplo, el alcalde del Alto Apure. Del Alto Apure, el alcalde Rodríguez Torres. Aquí lo que se pone de manifiesto es, por ejemplo, unas posiciones que, bueno, que hay una crítica constructiva sobre lo que va a significar esta alianza del patriótica, esta alianza por la patria. Pero la verdad es que hay una configuración de sintonía en lo que va a significar la alianza de los candidatos. Y eso es lo importante, lo que hay que reivindicar. Ahora, la crítica nunca se ha negado en el marco del Gran Polo Patriótico. La crítica no se está negando. Nosotros tenemos posiciones críticas sobre, ejemplo, lo que va a significar el tema económico. Tenemos algunas propuestas, algunas iniciativas que sin duda alguna en el marco de la discusión del plan de la patria parlamentaria nosotros vamos a evaluarlo sobre lo que significa la solución al problema de los venezolanos. Pero hay dirigentes del chavismo y del chavismo tradicional, diputado, que no opinan lo mismo. De hecho, aseguran haber sido separados de responsabilidades al lado del gobierno por haber mantenido críticas. Nos referimos, por ejemplo, a Héctor Navarro y a Nelly Osorio, por citar algunos ejemplos. La verdad es que no he escuchado las posiciones, lo que ha significado el profesor Navarro, que es profesor de la Universidad Central y analiza. Lo que sí he escuchado, por ejemplo, lo escuché ayer cuando vi el programa, porque yo soy muy asiduo de primera página, vi aquí sentado el diputado Gómez Sigala denunciando lo que nosotros hemos hecho hace 3 años. Es decir, el secuestro y la privatización de la Mesa de la Unidad por 4 o 5 partidos. En su momento era por 5, pero fíjate lo que le pasó a María Corina. Es decir, el drama que está viendo. Anda a ver lo que está pasando en el estado de Suátegui. Anda a ver lo que está pasando en el estado Táchira, en el estado Zulia. Ese es el drama y eso es precisamente lo que significa. Hoy, ¿qué alternativa, qué propuesta hoy clara y evidente para la solución de los problemas venezolanos hoy tiene en la mesa de la unidad? Absolutamente nada, porque lo que está ofreciendo fue lo que durante 5 años no cumplió en el seno de la Asamblea Nacional. Está llenando precisamente los diputados. Hoy, por ejemplo, el Estado Miranda, cuando nosotros estamos llevando, por ejemplo, a Jaime Neltrude, hasta el más mezquino de los mirandinos, ustedes lo saben, las compañeras aquí lo saben, que viven en el Estado Miranda, hasta el más mezquino de los mirandinos no puede negar la excelente gestión que en materia de mejoramiento físico y de infraestructura tiene Jaime Neltrude en el Estado Miranda. ¿Y cuál es el contraste? ¿Qué tenemos en la sala del frente? Un diputado que tiene 80% de inasistencia, como es el caso del diputado Julio Borges. Entonces, sin duda alguna, lo que hay que poner de manifiesto es qué proyecto de país tenemos. Mientras nosotros tenemos un proyecto que avance sobre la solución de problemas, sin negar que existen dificultades que estamos sufriendo los venezolanos y que en el camino vamos a tratar de resolverlas y que la vamos a resolver, Gabriel, con nuestro talento, la vamos a resolver con nuestro compromiso. Mire, la vamos a resolver extendiéndole la mano al que piensa distinto a nosotros. No la vamos a resolver, pues, sacando decretos desde afuera o, bueno, subyugándonos a plataformas económicas. ¿Qué le parece, diputado Sánchez, si le extendemos la mano a la audiencia, que nos ha escrito muchísimos comentarios, ya más de 600 comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter? Steninf Olivares está lista para presentarlos. Steninf. Así es, le damos la bienvenida al diputado Ricardo Sánchez y le agradecemos por favor respuestas precisas para garantizar mayor participación. Lo hacemos de inmediato con el señor @BelloGeorge, quien le pregunta, ¿qué opina sobre el desabastecimiento y la inseguridad en Venezuela? ¿Hay solución? ¿Qué le contesta? Por supuesto que hay solución. En materia de inseguridad creemos que la Operación Liberación del Pueblo está derrotando a la AMPA y la delincuencia organizada en el terreno y en la calle y eso es lo que estamos reivindicando. El señor Wilmer Seijas le pregunta, ¿no sería que el diputado Sánchez pertenece al plan buitre del gobierno? No conozco ese plan. Otro tuit de @pesanet. Diputado, ¿cómo creerle a usted ahora después de traicionar a quien le brindó su amistad, confianza y la oportunidad de ir a la Asamblea Nacional? Mira, aquí el pueblo venezolano, y esto es importante hacer el espacio para puntualizarlo, el pueblo venezolano no nos eligió en la Asamblea Nacional para ir a poner guarimba. El pueblo venezolano nos eligió para ponerle guaya que es de ya motorizado. El pueblo venezolano no nos eligió para dirigirnos como embajadores plenipotenciarios de Panamá. El pueblo venezolano no nos eligió, por ejemplo, para ir a recibir coimas, como están grabados de diputados de Primera Justicia, que fue lo que traicionaron al pueblo venezolano. Hoy la voluntad de los ciudadanos nosotros la seguimos defendiendo en la Asamblea Nacional. A los que le quieren quedar la cara por traidores al pueblo venezolano son los diputados de Primera Justicia, que fueron sacados, no solamente de la Asamblea Nacional, fueron sacados de los equipos políticos de Primera Justicia, bueno, porque está recibiendo coimas, como en efecto fue grabado y todo el pueblo lo conoce. Diputado, usted habla de guarimbas y precisamente en el año 2007, cuando usted era dirigente estudiantil, también se le denominaba sobre el mismo término. Y me refiero a esto porque el señor Osvaldo Herrera le pregunta, ¿dónde quedó aquel Ricardo Sánchez que hasta se quiso encadenar en el CNE? ¿No cree que traicionó a esos compañeros? Otro William Ojeda le pregunta. Por el contrario, uno creo que lo que estamos reivindicando es precisamente la lucha de una generación que sin duda alguna fue traicionada por la dirigencia política, que nunca dio la cara desde el año 2007 en adelante, y hoy lo estamos sintonizando. Cuando salimos de la universidad nosotros, no salimos para tumbar al presidente Chávez.
Cuando nosotros salimos de la universidad lo hicimos porque nuestro pueblo tiene problemas y esos problemas tenemos que solucionar entre los venezolanos. Cuando nosotros vemos que el modelo que tiene es que la solución de esos problemas de materia de inseguridad, por ejemplo, es colocar a los marines en el puerto de Cabello, en el puerto de La Guaira, cuando la solución del problema del desabastecimiento es entregarle al país, a la ExxonMobil y a las empresas transnacionales, nosotros constatamos que hay un modelo que reconoce que tiene problemas, pero está en capacidad, que la solución de esos problemas pasa, por ejemplo, en materia económica, en un diálogo con el sector productivo para reactivar económicamente el país. Que el problema de la inseguridad lo solucionamos mejorando y apoyando a nuestros cuerpos de seguridad que hoy están dando la vida por los venezolanos en la Operación Liberación del Pueblo. Ese es el contraste de los modelos. @DLC Víctor, si el gobierno es quien ha generado la crisis del país con políticas erróneas, ¿cuál es el propósito de aliarse con ellos? Le preguntan. Mire, yo creo que es poco responsable decir que la generación de la crisis la ha generado el gobierno nacional. Creo que cuando, por ejemplo, hoy veíamos que JP Morgan, que Moody's, que las principales calificadoras de riesgo internacional, Gabriel, dicen que, por ejemplo, Venezuela está en una situación catastrófica, preapocalíptica, casi que peor que países, por ejemplo, como Sierra Leona, que están en una situación de conflicto bélico, casi que peor, por ejemplo, que países como Liberia, que sufrieron la pandemia del ébola. Mira, yo creo que no hay que tener cuartos de frente para darse cuenta que evidentemente hay un componente internacional que quiere destruir nuestra economía y frente a eso nosotros tenemos que hacer causa común y eso es lo que nosotros estamos reivindicando en el gran pueblo patriótico Simón Bolívar. Tenemos ya que despedir la entrevista, diputado, pero de cara a lo que va a ser la próxima renovación del Parlamento Nacional, ¿se siente usted en paz, tranquilo con el electorado, dispuesto a ir a pedirle el voto a los venezolanos independientemente de la organización política o de la afiliación política que tengan? Total y absolutamente. Hoy nosotros cumplimos con la palabra empeñada, hoy nosotros trabajamos por el tema de la inseguridad, que fue el tema que nosotros llevamos como bandera a la Asamblea Nacional, y hoy nosotros estamos de la mano con un extraordinario candidato como Germán Altrude en la lista del Estado Miranda y excelentes candidatos por todo el territorio nacional en esta alianza perfecta, esta alianza por la patria, y bueno, la idea de todos los venezolanos, así como el presidente Maduro, y extendió la mano a aquellos venezolanos que hoy tal puedan estar confundidos, hoy nosotros pues extendemos también ese mensaje de sumarnos, y bueno, como decíamos ayer, bueno, en los próximos días, pues muchos dirigentes que bueno, en el camino nos han llamado estos últimos días, bueno, pues se pronunciarán en favor de esta alianza por la patria, que es una alianza que vuelva a sintonizar la política en el corazón de la gente. ¿Y qué pasaría si Ricardo Sánchez vuelve a cambiar de opinión y se da cuenta que una vez más está equivocado? Mira, yo creo que la ratificación, nosotros hicimos una ratificación que tiene que ver con el compromiso que estamos asumiendo con la gente. Hoy cuando el pueblo venezolano nos ofrece su mano, su cariño, su afecto, pues nos hace estar en evidencia de que estamos del lado correcto de la historia y eso es lo que estamos reivindicando. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional, candidato a la reelección por el Estado Miranda y del Gran Polo Patriótico.